Senadora Silvia Nane de la Amplia dentro del Frente Amplio, nuevo grupo que se conformó, si no es así me corrige, por supuesto, senadora, estuvo días atrás en Rivera, haciendo una recorrida, seguramente contactándose con compañeros y con la ciudadanía en general. Coméntenos de qué se trata y es un gusto recibirla. ¿Qué tal? Buen día para todos. Vamos a empezar desde el principio con la presentación. La Amplia se formó allá por las elecciones internas. En realidad fue una lista que se armó para las elecciones internas del 2000, ya estoy como perdida, pero 19, ¿no? Del Frente Amplio, que impulsaba la precandidatura de Carolina Rossi. Luego, la Amplia se transformó también en una opción de cara a las elecciones de octubre, a partir de la cual, junto con la 1001, junto con la lista 567 y con otros compañeros, hicimos una lista única de Senado, a partir de la cual obtuvimos una banca, que fue la banca que ocupó Carolina hasta noviembre, que renunció para asumir la intendencia de Montevideo. Ahí quedé yo en su lugar, y posteriormente la Amplia tuvo su expresión en las elecciones departamentales últimas, que justamente fueron las que dieron el triunfo por el cual Carolina fue designada intendenta de Montevideo. Así que ese es cortito el currículum, digamos, de la lista Amplia. Ahora, como tú lo dijiste, estamos haciendo las gestiones para ingresar como sector en el Frente Amplio, a partir, de una reestructura interna que hicimos para poder aportar mejor y en una forma más organizada al Frente Amplio. Así que estamos en esa campaña de juntar firmas para ingresar como sector del Frente Amplio. Y después, segunda parte de la pregunta, estuve en Rivera, ¿sí?, en el marco del inicio de la campaña para lo que ahora va a ser el referéndum, en el cual vamos a tener que cambiar el no a la LUC por el sí a la derogación de los 135 artículos, a partir de haber conseguido las firmas, esas 800.000 firmas que dieron en esta respuesta de la ciudadanía, que era el referéndum para poder discutir la ley de urgente consideración. En ese contexto, en el contexto de la Comisión Pro Referéndum, y de la instalación de las distintas departamentales, es que estuve en Rivera. ¿Cuándo fue? ¿El fin de semana pasado? Una semana y algo, sí. Una semana y algo, está. Este fin de semana pasado no, el anterior. Ahí está. Senadora, ¿por qué no esos 135 artículos? A ver, es muy difícil, muy amplia la pregunta. Usted va a elegir seguramente algo general para decir. Porque los que dicen, pero ¿de qué reclaman si en realidad la LUC está hace un buen tiempo y no ha pasado nada diferente, nada extraordinario como para que se vaya a un referéndum? Pasaron cosas bastante diferentes y bastante extraordinarias que ahora las podemos ir comentando, pero primero es que ahora estamos en un sí a la derogación, y ese sí a la derogación vino después de un no a esos 135 artículos, como yo les decía, esos 135 artículos que tienen cambios, que implican cambios sustanciales en varias cosas de este país, que ahora estamos viendo las consecuencias, tales como un aumento de personas en situación de encierro, cárceles desbordadas, y una denuncia de un informe de los defensores de oficio, que son quienes patrocinan, y te diría que más del 90% de las situaciones que se dan en la justicia uruguaya, en la justicia penal al menos, con un informe que dice que denuncia casos graves de abuso policial. Esa es una de las cuestiones de la LUC que nosotros decíamos, y no solamente nosotros, la gente del Instituto Penal que estuvo, catedráticos de Derecho Penal, que decían el incremento de las penas y el aumento en las acciones discrecionales por parte de la policía pueden provocar esto, pueden provocar superpoblación carcelaria, pueden provocar abusos policiales. Eso está demostrado que ocurrió así. También está demostrado que los otros artículos que tenían que ver con el precio de paridad de importación de los combustibles como referencia
y no como elemento obligatorio para la suba de combustible, que es así como lo tomó el Poder Ejecutivo, dieron en un incremento de los precios de los combustibles, que es el cuarto incremento a partir de que se aprobó esta ley. Permítame solo algo sobre los combustibles antes de seguir con otro punto. El tema de los combustibles, porque ahí está girando, no sé si es verdad o no, no todo lo que pasa en las redes hay que tomarlo como que es la verdad. Que en realidad son artículos que no están de esos 135 artículos y que el Frente Amplio había votado eso. ¿Cómo es el tema? Porque ahora, digo, existe la posibilidad de que se revea el aumento o el descenso de los combustibles. Nosotros sabemos que los descensos nunca son lo que quiere la población, pero, bueno, existe esa posibilidad. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, a ver, los artículos están en la derogación, pero quiero hacerles un poquito de historia, porque tenemos que poder entender las cosas en el momento en que cada cosa se da, ¿verdad? El tiempo político no es un tiempo lineal que uno lo puede analizar hoy en agosto como lo podía analizar en abril cuando esa ley entró al Parlamento. Varias cosas a partir de ahí. Parte de la tarea parlamentaria es negociar, es acordar, es tratar de mejorar aspectos de las leyes. A veces uno puede incidir en la mejora, a veces no. A veces puede incidir en la modificación, a veces no. Lo que pasó durante el transcurso de la discusión de la ley de urgente consideración, particularmente con el tema de los combustibles, es que el Frente Amplio colaboró en modificar parte de la redacción, de una redacción absolutamente nefasta, que tenían esos artículos que tenían que ver con la desregulación del mercado de combustibles. El Frente Amplio colaboró en que esos artículos fueran mucho menos malos de lo que eran al principio, y esos artículos se incluyeron dentro de la ley de urgente consideración, y el tiempo político fue pasando. La decisión del referéndum fue posterior a esa tarea parlamentaria. Los parlamentarios del Frente Amplio en ese momento podrían haber decidido no hacer nada y dejar que se aprobaran, porque las mayorías se aprobaran de la forma espantosa que estaban al principio. Sin embargo, hicieron su trabajo, colaboraron en que esos artículos no fuesen tan malos, porque se iban a votar igual, y luego vino la decisión del PIT-CNT, a la cual después se unió el Frente Amplio, de derogar esos 135 artículos. Ahora, ¿qué decía? ¿Qué tiene que ver la cuestión del precio de paridad de importación? El precio de paridad de importación, como uno de los elementos de cálculo, existió siempre. Existió siempre como una referencia, como algo que después el Poder Ejecutivo lo toma y lo aplica, de acuerdo a la reglamentación, en la medida que entiende que tiene que ser un factor de la economía tan trascendente como es la cuestión de los combustibles. El Poder Ejecutivo, durante los gobiernos del Frente Amplio, aumentaba en enero. ¿Tomaba en cuenta el precio de paridad de importación? Sí, señor, como una referencia. Lo que está pasando ahora es que lo están tomando como un factor determinante, y cada vez que cambia el precio de paridad de importación, cambian los combustibles. Pero eso no es una cuestión de la ley o no, es una cuestión de cómo se aplica, que es potestad del Poder Ejecutivo. Por lo cual, el Frente Amplio hoy por hoy no es Poder Ejecutivo. El Frente Amplio hoy no forma parte del Poder Ejecutivo, nosotros formamos parte de lo que es la oposición, lo que tenemos es representación parlamentaria, lo que tenemos es representación en los directorios. Recuerden que cuando este tema se trató en el directorio de ANCAP, el compañero Walter Sosa, recientemente fallecido, fue el director que se opuso a esto, por lo cual la posición del Frente Amplio ha sido siempre la misma, siendo Poder Ejecutivo, siendo oposición y haciendo la tarea que los parlamentarios tienen que hacer. Nosotros no nos podemos quedar en el Parlamento de brazos cruzados cuando una ley va a salir de una forma que es nefasta para la ciudadanía. Y en eso fue el contexto del trabajo de los compañeros. Hoy por hoy estamos viendo las consecuencias del trabajo del Frente Amplio, no. Estamos viendo las consecuencias de quienes levantaron la mano para la votación de esos artículos y quienes levantaron la mano para la aplicación, sobre todo, porque no es solamente la modificación de los artículos, es cómo se está aplicando. Por lo cual, es, en definitiva, una cuestión del tiempo político que la está aplicando el Poder Ejecutivo como entiende que la tiene que aplicar. Perfecto. Senadora, ¿cuánto incide los malos negocios que hizo el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno, cuando hablamos de gasificadora, la cementera Paysandú y algunos otros? Bueno, capaz que eso sí con las mejores intenciones. No, el aumento de combustible, porque se habla mucho, por supuesto, el oficialismo, de que se están pagando deudas
Sí. Pero no tiene nada que ver con los resultados de ANCAP el aumento de combustible. Podemos mirar la paramétrica juntos si quieren, pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. No, por eso justamente le pregunto, justamente le pregunto eso. ¿Cómo está la paramétrica? Los costos de ANCAP no tienen nada que ver con los costos fijos de ANCAP, tienen que ver con lo que son las funciones de las empresas públicas. Porque si no, me vamos a tener que decir que los caños que se hicieron durante el gobierno de Bayo están influyendo en el precio actual de los combustibles. Me parece que tenemos que ver las cosas. ¿Cuáles caños serían? A ver, refresquenme la memoria, que viene lindo eso. ¿Qué caños serían? ¿Se acuerda? Los caños de la los caños del gasoducto que nunca se utilizaron porque nunca pasó una gota de gas por allí. Que empezó con el gobierno de Valle. Me parece que estábamos hablando, me parece que de otras cosas. Si quieren podemos hablar de la función de las empresas públicas. No se olviden que durante el presupuesto a las empresas públicas se le está exigiendo tener un margen de rentabilidad. Las empresas públicas en este país tienen una larga historia de un Estado que define políticas públicas para el desarrollo productivo de todo el país. Las empresas públicas vienen de los gobiernos vallistas, de José Valle y Ordóñez. Las empresas públicas en este país han tenido un rol democratizador de los servicios. Si durante durante los gobiernos del Frente Amplio, Antel no hubiera sido lo que fue, no tendríamos fibra óptica del hogar por parte de la empresa pública junto con la telefonía. Porque yo quisiera saber qué hubiese pasado si en ese momento la fibra óptica la dejábamos en manos de los privados. Entonces, las empresas públicas en este país tienen un rol regulador, tienen un rol democratizador de los servicios. Y eso forma parte de la historia de nuestro país. Pretender decir que el precio de los combustibles está dado por buenas o malas gestiones de los últimos 15 años de gobierno me parece que es desconocer un elemento que ha sido constitutivo de las políticas públicas en este país. Nadie niega el papel de las empresas públicas en este país. Entonces, si quieren podemos poner sobre la mesa y hacemos un debate de cómo se deben gestionar las empresas públicas. Claro, es un poco lo que defiende, digamos, el oficialismo para defender el aumento de combustible. Usted tocó un tema sensible ahí. El oficialismo puede defender lo que quiera, están en su lugar y la gente los puso para poder llevar adelante su programa de gobierno, pero así como la gente votó a quien hoy es parte del oficialismo, también votó a quienes hoy somos parte de la oposición. Perfecto. Dígame, el tema de Antel justamente, Antel. En su momento, si no me equivoco, cuando se estaba, digamos, discutiendo el tema de la LUC, creo que inclusive hasta integrantes de la coalición dijeron, no, esto es demasiado, va a ser un golpe muy fuerte hacia Antel. ¿Cómo quedó? ¿Da margen a la privatización? Me preocupa también el cable ese que se gastó muchísimo. ¿Da margen a la privatización? Sí, por supuesto que da margen a la privatización. Creo que fue Cabildo que dijo... con la ley de medios todavía. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo explicar eso? ¿Cuál es la postura del Frente al respecto? La postura del Frente Amplio es que Antel no se toca. No se toca como está. Nosotros tenemos un elemento en ese cable submarino que viene desde Miami, que hoy por hoy está dando una vuelta por San Pablo, para el cual y hoy está dando también una vuelta por Argentina, y que es una de las grandes obras que se hizo durante los gobiernos del Frente Amplio y durante la presidencia de Carolina en Antel. No es solamente algo que nos permite navegar por Internet a grandes velocidades, es un elemento de soberanía nacional ese cable que lo maneja Antel y del cual tiene el monopolio. La soberanía de la información es una de las cosas sobre las cuales un día también hay que empezar a conversar de una forma un poco más seria. Se dice hoy que los datos son el petróleo del futuro. Y lo que nosotros tenemos ahí es un canal por el que viajan los datos de una forma segura, controlados por una empresa que es de todos. Entonces, la ley de medios es una de las cosas que ustedes saben que todavía no se han podido poner de acuerdo el gobierno, incluso dentro de la coalición, porque hay fuertes embates privatizadores respecto a Antel. ¿Qué entendemos nosotros respecto a Antel? Que tiene que ser pública y que tiene que ser de todos, porque el acceso a la sociedad de información es uno de los grandes principios que tiene que tener este Estado por una cuestión justamente de soberanía de la información y de soberanía de un factor que hoy es fundamental para que salga el trabajo de los uruguayos al mundo. Hablando de soberanía, fue lo más discutido en los últimos días, ¿no? Catón Atí, la otra concesionaria chilena, juicio que ganamos, no ganamos, que se entregó Bueno, yo que usted cuando seguramente los primeros años, cuando se estudiaba historia, era la eterna lucha de puertos, ¿no? Bueno,
y tanto luchar para entregarlo así. Sin embargo, el oficialismo diciendo, bueno, si el Frente también lo había hecho con el Tonatí, lo había hecho con los chilenos, íbamos a pagar mucha plata, con esto ganamos. Está el tema del dragado. ¿Cómo puede explicar esto si es que puede? Porque es realmente bastante complejo, como dice usted, necesitaríamos horas de programa, ¿no? Bueno, pero lo más sencillo es que nunca hubo juicio. Lo más sencillo de explicar es que nunca existió ese juicio. Hubo ocasionalmente, según se nos dice, una amenaza de juicio, basado en un valor que alguien puso de $1.500 millones, que no sabemos tampoco de dónde salieron esos $1.500 millones, es un cálculo que no se sabe quién hizo, lo hizo la empresa, basado no se sabe en qué, porque las ganancias de los promedios de los últimos años de Tonatí son del orden de los $300 millones, por lo cual fíjese que un juicio de 1.500 es multiplicar por 5 lo que es la rentabilidad declarada de la empresa, por lo cual esa cifra no se sabe de dónde sale. Tampoco se sabe de dónde salió la amenaza del juicio, porque no sé si ustedes recuerdan que antes de la interpelación el Frente Amplio hizo una conferencia de prensa sacando a la luz una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el órgano máximo de la justicia administrativa de este país, donde en un juicio similar, que sí era real y que sí había iniciado la empresa belga contra el Estado uruguayo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le había dado la razón al Estado uruguayo. Por lo cual, ese es el primer antecedente de que ante una supuesta amenaza de un supuesto juicio, el Estado uruguayo hubiese ganado de nuevo. No hay ningún fundamento jurídico, ningún informe técnico que indique que ese negocio que se hizo con ese acuerdo era lo más indicado para una estrategia portuaria del país. De hecho, no hay ningún estudio prospectivo de estrategia portuaria, entonces a nosotros nos preocupa en base a qué se tomó esa definición. Pretender involucrar al Frente Amplio en algo que pasó un año después de la asunción del nuevo gobierno y que fue informado incluso a los socios de la coalición el mismo día que se enteró el Frente Amplio, y esto está reconocido si ustedes leen las actas de la interpelación. ¿Quiénes estaban en esa reunión, senadora? ¿Es cierto que es verdad que estaban solamente 3, 4 integrantes del Partido Nacional nada más? Nadie nos dio esa información. Si usted revisa las actas son públicas, las actas del Parlamento de la interpelación, el Partido Colorado no sabía de ese acuerdo y Cabildo Abierto no sabía de ese acuerdo. No lo dice el Frente Amplio. Independiente menos, me imagino, el Partido Independiente menos aún. Y no tengo ni idea, habría que preguntarle a ellos. La interpelación fue en el Senado de la República y el Partido Independiente no tiene representación en el Senado. El Partido Colorado dijo, nosotros nos enteramos de esto el día que el presidente vino a hablar a la Asamblea General, y Cabildo Abierto dijo lo mismo. De hecho, después que se votó la moción que salió por mayoría en el Senado el otro día, tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto incluyeron 2 puntos en esa moción que entienden necesario porque ellos no estaban de acuerdo con cómo estaba firmado ese acuerdo, por lo cual no hay acuerdo ni en la propia coalición de gobierno respecto a eso. Nosotros lo que decimos es que es un acuerdo absolutamente infundado, que estamos entregando el puerto de Montevideo por 60 años en un acuerdo que no tiene razón de ser. Esa es nuestra principal conclusión. El ministro Heber no respondió una sola de las preguntas que le hicimos, y las que respondió, las respondió con un nivel de banalidad que no es propio de un tema tan importante como es el puerto de Montevideo. Vamos a aprovechar los 2-3 minutos que tenemos porque seguramente los frente amplistas de Vichadero de la región nos están escuchando, quieren saber esto. Asumió la derrota al frente, y si estaba esperando ese autoanálisis, y bueno, se propuso un poco por el tema de la pandemia, además, etcétera, y desde lejos se ve que algunos actores, al menos digo todos, como que no han asumido ese rol, y cuál es la verdadera postura, que si bien se la ve muy clara a usted, ¿no? Que bueno, la verdad que tenemos el gusto, coincidamos o no, de conceptos muy claros y muy coherentes. Pero la interna del frente, como la ve, se habla también de muchas rupturas, pasa en todos los partidos, ¿no? Pero todo el tema, el caso en el entorno de Canelones, también se habla de que, bueno, de que le pasaron facturas al Boca Andrade, que bueno, que hoy si quiere salir limpioso porque serían unos candidatos cantados a la presidencia. ¿Qué tiene para decir al respecto? Lo primero que tengo para decir es que soy muy respetuosa de mi fuerza política y no hablo en los asuntos internos de la fuerza política con la prensa, porque me parece que no es la forma en la que hay que hablar entre compañeros.
Que al Frente Amplio le costó asumir su rol de oposición, puede ser, creo que hubo que reacomodarse a otras formas, a otros tiempos, de la misma manera que si usted mira hoy le puede estar pasando al Partido Colorado, que es el cuarto ministro que le cambia, el tercer ministro que le cambia, que están viendo quién entra y quién sale de lugares preponderantes, ¿verdad? Yo creo que el reacomodo fue un reacomodo para todas las fuerzas políticas del país, fue un reacomodo para el Partido Nacional, que parece ser que no estaba tan preparado como estaba, fue un reacomodo para Cabildo Abierto, que tuvo que sacar a uno de los directores de ACE, porque resulta que el señor pensaba que ACE era para repartir cargos y no para gestionar la salud pública. Entonces, que nos vengan a cobrar solamente al Frente Amplio la cuestión del reacomodo me parece injusto, pero es de una posición personal. Respecto a la interna del Frente Amplio, el Frente Amplio está pasando por un proceso abierto, por un proceso como caracteriza nuestra fuerza política de participación de las bases. Las bases del Frente Amplio forman parte del plenario, forman parte de la Mesa Política Nacional, forman parte del Congreso. Todas las instancias del Frente Amplio son abiertas, nosotros no votamos a puerta cerrada nada. Y el Frente Amplio es una construcción colectiva, es una construcción que hacemos entre todos, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, pero que es un proyecto político solidario, humanista y de buena gestión. Después, a partir de ahí, hay errores como en todos lados, hay desavenencias como en todos lados, pero lo que importa acá es cómo llevamos adelante ese proceso político. Yo estoy profundamente convencida de que ese proceso político tiene que ser llevado en unidad, tiene que ser mirado con una profunda generosidad. No concibo el proyecto político del Frente Amplio sin la palabra generosidad expresada en toda su magnitud y en cada acto que hacemos. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es construir el Frente Amplio todos los días, cada quien desde su lugar y cada quien preparando un mejor lugar para quienes están adentro y para quienes se quieran integrar. El Frente Amplio es una fuerza abierta, de una profunda convicción democrática, republicana, solidaria y humanista. Senadora, bueno, muchísimas gracias por sus conceptos. Quería decirle que no me tome título personal porque hace poco vimos también algo, parte de su disertación, y no porque estemos hablando, vemos que está comprometida con el tema, pero no debo decir de diferentes colegas y demás de su bancada. Y la verdad que es muy difícil, la democracia permite eso, usted me lo va a decir, pero qué bueno sería que en un momento termináramos con las listas sábanas y votáramos realmente a la gente que, como usted seguramente se esmera en la coincidencia o no, y no tengamos que dar ciertas actuaciones tanto en la Cámara Baja como Cámara Alta a personas que, bueno, que el pueblo uruguayo, con todos ustedes también, aportan para pagar el sueldo y realmente aportan muchísimo, y otros como ustedes que se merecen, por supuesto, de todos los partidos, porque hay gente muy, muy comprometida. Pero bueno, ojalá que en un momento se plantee esto y que lleguemos a votar más directo a las personas, senadores y diputados, perdón, y no tengamos que quedarnos con... Yo qué sé. No fue bueno lo que pasó los últimos días. Es verdad. De todos lados, ojo también de la presidencia del Parlamento. Los lugares políticos hay que respetarlos, las instituciones hay que respetarlas, sobre todo porque nos tienen que trascender, ¿verdad? Nosotros vamos y venimos y las instituciones que sostienen la democracia quedan, y creo que todos les merecemos el mayor de los respetos. Y creo que no podemos seguir argumentando o diciendo es culpa de la pasión. La pasión lo que nos tiene que llevar es hacer las cosas mejores y es a respetar nuestras instituciones, porque también es un acto de generosidad para los que van a venir, ¿no? Así que yo les agradezco muchísimo el espacio, estoy a las órdenes, y es un gusto siempre poder compartir las ideas, aunque sea dentro de las discrepancias. La república, la democracia es esto y se construye todos los días. Totalmente, siempre hay más puntos en común que lo que pensamos. Muchas gracias, senadora Silvia Name, del Frente Amplio, un gusto y bueno, hasta la próxima. Que pasen usted muy bien. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias.